Pues en este segmento queremos poner el foco en la situación en Chile, Ana. La política de austeridad impulsada por el ultraderechista José Antonio Kast está generando un fuerte rechazo en amplios sectores de la población. A los ajustes al subsidio a los combustibles que empujaron al alza a los precios de la gasolina y el diésel se suman recortes en educación y posibles restricciones a la gratuidad universitaria que han provocado también protestas de estudiantes y ciudadanos. El Gobierno busca reducir el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares en año y medio, un objetivo que sus detractores consideran imposible de alcanzar si no se recortan beneficios sociales. El encarecimiento de los combustibles desató también este jueves protestas en la capital y sobre todo largas filas en los días previos para llenar el tanque antes de que subiesen los precios. Son más de las 10 de la noche del miércoles 25 de marzo y todos estos autos esperan cargar combustible en esta estación de servicio en Santiago de Chile, a pocas horas de que se concrete la mayor alza de precios de los últimos 46 años. La escena se repite en todo el país. Nelson Muñoz, un jubilado que hoy se dedica al transporte privado de pasajeros, lleva casi media hora esperando llenar el estanque de su vehículo. Él calcula que a contar de este jueves gastará el doble de dinero en combustible al día. De una sola vez, tanta alza va a complicarnos a los que trabajamos y dependemos de este tipo de trabajo. Yo soy pensionado, mi pensión no me da para quedarme en la casa, tengo que salir a trabajar. Las aglomeraciones en las bencineras comenzaron la noche del lunes, minutos después de que el gobierno del recién asumido presidente de ultraderecha, José Antonio Kast, anunciara alzas de hasta 44% en el valor del litro de gasolina y cerca de 54% en el caso del diésel, como consecuencia de la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. En algunos casos, las filas se extendieron por cuadras, aumentando los turnos de los trabajadores y los pedidos a los distribuidores, y algunas estaciones hasta agotaron su stock de gasolina durante la mañana del miércoles. El gobierno de Kast modificó mediante un decreto el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que por más de una década ha actuado como subsidio indirecto para amortiguar las alzas internacionales. Y es que el país es uno de los principales importadores de petróleo de América Latina debido a su escasa producción local. Esta vez, el Ejecutivo, que pretende llevar a cabo un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, decidió equiparar los valores al mercado global. El gobierno argumenta una estrechez fiscal de la que responsabiliza la administración anterior y asegura que el Estado ya no puede financiar los actuales costos del mecanismo. El economista Francisco Castañeda cree que el cambio debió hacerse de manera gradual. Para cualquier país, subir los combustibles un 30, un 35%, eso es una locura. Lo que busca el ministro de Hacienda, ¿verdad? Creo, en mi opinión, un poco equivocado, ¿verdad? Y su equipo, es que mejor sincerar al tiro el alza y subir al precio máximo, pero sin considerar todos los efectos nocivos. Para amortiguar el impacto, el gobierno anunció ayudas a taxistas y transportistas escolares, además del congelamiento hasta diciembre de la tarifa del transporte público en la capital, que cuenta con una red de buses en su mayoría eléctricos. Sin embargo, en la calle los automovilistas resienten el alza, que llega a solo 2 semanas del inicio del gobierno de Kast. Súper malo. Estamos todos aquí esperando que pasen luego los 4 años. A lo mejor no es culpa de él, pero hay que analizar un poquito más el tema. Es lamentable, pero también hay que reconocer que en el mundo hay una guerra y lamentablemente aquí también el país no está en condiciones económicas. La situación se ha convertido en el primer desafío para el nuevo mandatario, quien llegó al poder con un discurso enfocado en combatir la criminalidad y la migración irregular. Las encuestas ya reflejan una caída en su popularidad tras el anuncio, con una desaprobación que supera a su aprobación a menos de un mes de asumir. Y pedirle a cada chileno que nos ayude, que nos colabore con estas medidas que son difíciles, no son fáciles, pero que tenga la certeza que siempre vamos a hablar con la verdad. La caída en los sondeos no es la única mala noticia para el gobierno. El Banco Central chileno redujo la proyección de crecimiento del país y anticipó un aumento importante de la inflación para el segundo trimestre del año, producto del alza internacional del petróleo. Los combustibles ponderan en forma importante en la canasta del índice de precio al consumidor chileno, así que por lo tanto a corto plazo van a aumentar algunos productos, ¿verdad?, sus precios, y eso va a hacer subir la inflación. Y en esa línea, Nelson tiene clara la primera medida que tomará para hacer frente a esta nueva realidad. Lamentablemente voy a tener que hablar con mis pasajeros y decirles que voy a tener que subirle las tarifas.
Si no puedo conservar las tarifas si a mí me están subiendo el combustible. Y no solo el transporte se verá afectado en el corto plazo. Los expertos ya advierten que esta alza impactará prontamente a la cadena de distribución de alimentos, así como al precio de las viviendas en Chile. Y tenemos ahora la oportunidad de profundizar un poco más en este asunto con Daniel Titelman, macroeconomista, exdirector de la División de Desarrollo de la CEPAL, que nos acompaña desde Santiago. Señor Titelman, un placer verlo por usted por primera vez aquí. Los chilenos están viviendo una alza histórica de los combustibles. ¿Por qué el gobierno de Kast no utiliza ese mecanismo que tiene Chile para suavizar los precios de los combustibles en momentos como este? Bueno, muchas gracias por la invitación. Fundamentalmente, efectivamente, Chile tiene un mecanismo de estabilización de precios del combustible en base a los precios internacionales y este gobierno actual decidió en esta vuelta no usarlo y traspasar prácticamente todo el alza de los precios internacionales al precio local nacional, haciendo algunas modificaciones en el mecanismo que se conoce como el MEPCO, que fundamentalmente era extender el periodo de 2 semanas a 4 semanas con los cuales se calculan los precios internacionales y la paridad del precio. Esto llevó a que se está observando una alza muy grande, como nunca antes visto, un salto discrecional en el precio, y el MEPCO empezará en un mes más a tratar de suavizar, pero esta alza fue muy fuerte. Puesto muy en simple, esto es como que en vez de poder pagar en cuotas el alza, te la está traspasando totalmente de una vez a los consumidores y al país. ¿Y qué efectos tendrán esta y otras medidas que ha tomado el gobierno de Kast en el día a día de los chilenos y sobre todo en la economía del país? Esto ya tiene un efecto muy grande sobre el costo de vida, la inflación, como ustedes ya lo mencionaban antes. El Banco Central acaba de aumentar las proyecciones de inflación hacia un 4% a final de año, estando la inflación hoy, cerrando el año pasado y las proyecciones eran en torno a un 3%, o sea, ya hay un punto más de inflación, lo que afecta, por supuesto, muy fuertemente a las condiciones de vida y sobre todo a la gente de menores ingresos. Además, Chile es una economía muy indexada a través de mecanismos de indexación que hacen que los efectos de la inflación se transmitan muy fuertemente a la economía y durante mucho tiempo. Y esto se va a traducir en un impacto muy fuerte sobre el salario real y en una caída importante del salario real y eventualmente también en una caída del crecimiento, como ya lo está proyectando el Banco Central. Al asumir hace unos días, Kast dijo que no había plata. Señor Titelman, ¿cuál es la situación fiscal en Chile? Mire, esos comentarios de que no había plata en el mundo fiscal son muy extraños y muy imprecisos. Kast asumió un país con un nivel de deuda externa chilena en torno a un 41%, que es la más baja de América Latina y muy baja comparada con los países de la OCDE y con el mundo desarrollado. Además, efectivamente, asumió un país donde las proyecciones de déficit, el déficit real que se observó fue mayor que las proyecciones que se habían hecho, con un déficit de gasto corriente, o sea, un déficit corriente, que son los gastos corrientes del Estado, en torno a 2,8 puntos del PIB, y un déficit estructural que tiene que ver más con una mirada de mediano y largo plazo, en torno al 3,8%. Efectivamente, todos quisiéramos tener unas cuentas fiscales con un menor déficit, pero es un Estado con algunas estrecheces fiscales, pero es un Estado fuerte y una situación fiscal comparativamente con cualquier país de la región u otro sólida. Por lo tanto, se podrían haber utilizado otros recursos para suavizar el alza. Uno nunca va a frenar el alza completa, pero puede suavizar y hacer que la gente la tenga que pagar más extendida en el tiempo, y eso tiene un impacto menor sobre la calidad de vida y el bolsillo de las personas. Entonces, en ese sentido, es más bien una decisión política que una decisión dada las cuentas fiscales, en mi opinión. Daniel Titelman, muchísimas gracias por su punto de vista y su tiempo. Hasta otra ocasión. Muchas gracias a ustedes.